Chicos, buenas tardes. Bueno, ¿se me escucha bien? Antes de iniciar la clase, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Chicas, ya listo. Creo que sí se me escucha bien. Ya si veo, no sé, alguna reacción, asumiré que no se me escucha. Pero por el momento creo que sí se me escucha bien. Bien, chicos, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 7, si no me equivoco, no de química. Bueno, en esta oportunidad, en esta tarde vamos a tocar lo que es el tema de agua e iones, ¿no? Agua e iones. Y bueno, nada, empecemos la clase. Ok, antes vamos a tocar primero lo que es la parte del agua, ¿no? Y vamos a entrar netamente con lo que es su estructura química. Como es de conocimiento público, el agua se representa por H2O, ¿no? Que sería una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno, ¿no? Entonces, el oxígeno, como nosotros sabemos, tiene una electronegatividad de 3,44, ¿no? Al agua, a la molécula de agua, se le considera una molécula dipolar. Y como ya les decía, tiene un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno, unidos por un enlace covalente al ser los dos no metales, ¿no? Recuerden. Y bueno, básicamente estos de aquí son los gráficos de las distintas representaciones de la estructura del agua, ¿no? Esa sería la distribución de las cargas. Como ven, el oxígeno es negativo, el hidrógeno positivo, positivo. Y bueno, más que todo, eso sería. Ahora, vamos con los tipos de enlace que forma, bueno, de los que forma el agua, ¿no? Ustedes se acuerdan que ya les había mencionado lo que es los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Que se dan gracias a la molécula de agua. Sin embargo, dentro de esta división de tipos de enlace en el puente de hidrógeno tenemos una subdivisión. No tenemos el débil fuerte, o también llamado el lineal, o el débil débil o bifurcado, ¿no? ¿Cuál es la distinción entre uno y el otro? Que el débil fuerte va a ser como un puentecito, ¿no? Va a ser recto, ¿no? Entre dos elementos de agua, dos moléculas de agua en el mismo plano, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que el oxígeno, la molécula de oxígeno, se va a unir directamente con la molécula de hidrógeno, ¿ven? Como ustedes ven acá. Y entre los enlaces de puentes de hidrógeno es el más fuerte, por eso es débil fuerte, ¿no? Ahora, débil débil o bifurcado es la unión entre lo que es dos oxígenos en planos diferentes. Es como si tuviera patitas, ¿no? Como si tuviera ramitas. Al tener estas ramitas o ramificaciones, va a ser mucho más fácil que estos puentes de hidrógeno se puedan deshacerse, ¿no? Por ende, lo convierte en un tipo de enlace débil débil. Ahora, en la evaporación, perdón, tenemos el ciclo del agua, ¿no? Que va a constar de 5 etapas: evaporación, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. Estos van a variar según como ya les decía, según el tipo de autor que estemos tratando, pero básicamente estas son las generales, ¿no? El ciclo del agua es bastante sencillo, lo hemos estudiado todos desde prácticamente de la primaria, ¿no? La evaporación viene desde los ríos, charcos, lagunas, mares. El sol calienta el agua y se evapora, luego se condensa en las nubes, pasa la precipitación mediante la lluvia, la infiltración la infiltración cuando cae la lluvia, y la escorrentía, que sería que vuelva el agua bueno, al lugar donde se evaporó. No puede ser a los ríos, al mar, y así sucesivamente. Bien, entonces este básicamente es un esquema de los porcentajes de agua que hay en todo el planeta, ¿no? Como ustedes saben, la Tierra es 70% agua. Sin embargo, de toda esta agua, una pequeña cantidad es apta para que nosotros la consumamos día con día, ¿no? Por ejemplo, acá el 96,5 es agua salada y solo el 3,5% es agua dulce. ¿Qué quiere decir? De todo este 70% de agua, solo esta pequeña cantidad está disponible para consumir, ¿no? Y esto está presente más que todo en ríos y lagos, ¿no? Ahora, esto es básicamente cuál es la división
del agua dentro de la misma Tierra. Por ejemplo, la atmósfera tiene el 0,001% del agua total de la Tierra. Los glaciares tienen el 2,2, aguas subterráneas el 0,6, en los océanos está la mayor parte, que sería el 97,2, biosfera el 0,0007, ríos y lagos el 0,02, ¿no? Ahora, bien, ese es otro esquema que se les van a poner en la teoría, que es mucho más conciso. Creo que se puede ejemplificar de mejor manera lo que quiero decir en las subdivisiones del agua dulce, ¿no? Este agua dulce que es el 3%, de ese 3% tenemos que el 68,7 está en casquetes polares y glaciares, y el 3,1 está en agua subterránea. El 0,9 está en otros lugares y el 0,3% es agua superficial. De este 0,3%, de esta ínfima cantidad, el 87% está en lagos, el 11% en pantanos y el 2% ríos, que todo esto es donde mayormente nosotros vamos a consumir el agua, ¿no? El agua superficial o líquida. Ahora, vamos con lo que son las propiedades físicas del agua, ¿no? Tenemos que es estructura dipolar, los enlaces puentes de hidrógeno, que ya los vimos, sus estados, sólido, líquido, gaseoso, es incolora, insípida e inodora, sin color, sin sabor, sin olor, ¿no? Su punto de congelación, como bien sabemos, el 0 grados Celsius, punto de ebullición 100 grados Celsius, y la presión crítica es de 217,5 atmósferas, ¿no? Eso básicamente entra donde son netamente propiedades físicas, ¿no? Ahora, ¿alguna duda antes? ¿Alguna duda con respecto a las propiedades físicas? Me parece que todo está claro. Sin embargo, si alguno tiene alguna duda sobre algún término o algo así. No, ¿no? No, listo. Entonces vuelvo a presentar. Ahora, bueno, continuando. Vamos con lo que son las propiedades netamente químicas, que más que todo tiene que ver con los tipos de enlaces o las reacciones que va a tener esta molécula de agua, ¿no? Con óxidos ácidos nos dan los ácidos oxácidos, que sería ese de acá, ¿no? Bueno, en este de aquí, o los óxidos básicos que van a venir a ser los hidróxidos. En este caso, este es un hidróxido de azufre, ¿no? No, este es un hidróxido de hierro, es un hidróxido de azufre. Metales que nos da, bueno, el óxido más hidrógeno cuando se va, vale la redundancia, se va a oxidar cuando vemos ese característico color naranja en los metales. Y en las sales, que es por ejemplo de acá, que se va a dar lo que son hidratos, ¿no? Ahora, en lo que son las propiedades físico-químicas, tenemos varios puntos a tratar y a tocar. Primero, acción disolvente, va a disolver, elevado a fuerza de cohesión, tiene una tensión superficial que básicamente permite que ciertos elementos como que floten, estén en la superficie apical, bueno, la superficie apical no, del agua, tiene una elevada fuerza de adhesión, gran calor específico y elevado calor de vaporización. Esto ya lo veremos una por una, ¿no? Por ejemplo, esta es la acción disolvente, ¿no? Que básicamente tiene que ver con las interacciones con otras sustancias y se le da esta propiedad gracias a su capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿no? Que lo que genera son compuestos con compuestos iónicos, ¿no? Acá está la capacidad disolvente del agua. Como su mismo nombre lo dice, disuelve. Puede ser como que deshace el compuesto de cierta forma, ¿no? Acá se ve claramente cómo sucede la solubilización. Y obviamente, cabe recalcar que no todos los compuestos son solubles en agua, ¿no? Por ejemplo, el aceite no es soluble en agua, ¿no? Ahora, están los compuestos polares no iónicos dentro de estos, que son los alcoholes, aldehídos y cetonas, ¿no? Que el agua va a formar enlaces de hidrógeno con los grupos hidroxilos y carbonilos, como en esta imagen, ¿no? Básicamente acá lo que estamos tocando es los compuestos iónicos que puede formar el agua por medio de su acción disolvente, ¿no? Van a ser alcoholes, aldehídos y cetonas. Que de igual forma ya veremos estos tres grupos
lo que son los grupos funcionales, así que no se enreden tanto con los nombres de alcoholes, aldehídos y cetonas, ¿no? En cambio, tenemos, por otro lado, los compuestos apolares, que son, por ejemplo, hidrocarburos, que puede ser el petróleo, gases metanos, ¿no? Y son sustancias hidrófobas, ¿no? Ahora, por último tenemos los compuestos anfipáticos, como como puede ser los lípidos, ¿no? De la bicapa lipídica, ¿no? Que básicamente tienen una parte que es hidrófoba y otra parte que es hidrofílica en la misma molécula, ¿no? En el caso de, bueno, en el caso de la bicapa lipídica, estos lípidos que están acá, los fosfolípidos, lo que es su cabeza es hidrofílica, pero sus patitas, los que ven acá, que de igual forma ya lo veremos más adelante, son hidrofóbicas. Por ello es que están adentro de la bicapa y no están afuera, hacia el exterior, ¿no? Entonces tenemos los compuestos anfipáticos, apolares y polares, ¿no? Ajá. Polares y apolares. Ahora, también tenemos lo que es la fuerza de cohesión dentro de las propiedades físico-químicas del agua, ¿no? Donde es, bueno, los puentes de hidrógeno se mantienen a la molécula fuertemente unidas, lo que permite, como ya les decía, que se forme una estructura compacta y que sea casi incomprensible. Es por ello que en el caso de algunos animalitos o insectos es como si pudieran caminar por el agua o en el caso de mm, algunos objetos también como que se elevan, ¿no? Flotan. Ahora, la fuerza de adhesión, bueno, en sí la adhesión es la atracción que se tiene por moléculas de distinto tipo, ¿no? En el agua esta fuerza es bastante alta, ¿no? Especialmente cuando las otras moléculas tienen cargas. Básicamente esta adhesión es, les pongo un ejemplo, cuando ustedes, no sé, sudan, por ejemplo, sudan, es más fácil que se les pegue la tierra o el polvo, ¿no? De cuando la mano está seca. O cuando se echan, o la harina, por ejemplo, cuando van a cocinar y se lavan las manos y no se las secan bien, cuando van a cocinar la harina se les queda pegada en las manos. Básicamente esa es la fuerza de adhesión. Ahora, la capilaridad básicamente es lo que sucede con, por ejemplo, cuando tienen un charco de agua y pasan el papel, solo la puntita del papel y el agua sube, sube, sube. Básicamente esa es la capilaridad, ¿no? Es el ascenso del agua por la superficie y es la fusión de la fuerza de cohesión y adhesión, ¿no? Esa capilaridad también la podemos encontrar en las plantas cuando toman agua desde sus raíces, ¿no? Que sube por el tallo hasta las hojas, hasta los frutos. Bien, y bueno, alto calor específico, que bueno, el agua absorbe cantidades del calor, cantidades enormes, y se rompen a veces los puentes de hidrógeno, ¿no? Por eso, en algunos casos, el citoplasma sirve de protección. Ahora, es básicamente, va a ser menos calor mientras estés más cerca de un cuerpo de agua que si estás más lejos, ¿no? Por eso hay distritos de Lima donde si están cerca del mar hace menos calor que los que están lejos, como puede ser La Molina, ¿no? Ahora, aquí les pongo un bebé con fiebre porque lo que es el agua, también nos va a ayudar a lo que es apaciguar la respuesta del cuerpo hacia una, por ejemplo, hacia una infección, ¿no? La fiebre. Ustedes saben que cuando generalmente se nos pone pañitos en la cabeza, en las axilas o en los pliegues del cuerpo, incluso en lo que es bueno, en el estómago, en la barriga, para que el calor disminuya, ¿no? También he escuchado que se les pone a veces pero generalmente es agua tibia, ¿no? Ahora, elevado calor de vaporización, ¿qué quiere decir? Es básicamente nos da la temperatura exacta donde el agua va a cambiar de estado, ¿no? De líquido a gaseoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a 20 grados centígrados se precisan 536 calorías para evaporar tan solo un gramo de agua. Y 20 grados básicamente es normalmente como la temperatura normal a la que estamos, o la temperatura común, por así decirlo. Ahora, su bajo grado de ionización, ¿se recuerdan que la ionización era la energía mínima necesaria para separar
un electrón de su último nivel de energía. Entonces, a lo que nos referimos es que esta energía de ionización es leve, es muy pequeña en lo que es el agua. Por eso, por ejemplo, por ello, de cada 10 a la séptima de moléculas de agua, solo uno se encuentra ionizado, ¿no? Eso explica que haya una ínfima cantidad de iones de hidrógeno, que son los que ya vimos, ¿se acuerdan? E hidroxilo, que es un OH negativo. Ahora, terminando con las propiedades físico-químicas, ¿alguna duda con respecto a estas? ¿No? Bien, listo. Es bastante sencillo, de hecho, hasta acá. Ahora, lo que es la composición corporal, tenemos que primero hacer un pequeño inciso. Va a variar de acuerdo al género, bueno, al sexo, ¿no? Si eres mujer o si eres varón. En el caso de las mujeres tenemos un 5% más de elementos sólidos y un 5% menos de fluidos. En cambio, los hombres tienen 60% de fluidos y 40% de sólidos. De este 60%, el dos tercios está en el líquido, en el fluido intracelular, dentro de las células. Y un tercio está en el extracelular, ¿no? Desde un tercio, el 80% es fluido intersticial, en el intersticio. Y el 20% pertenece a lo que es el plasma, ¿no? Dentro de los vasos sanguíneos. Asimismo, bueno, esto básicamente es lo mismo que esto, solo que con otras palabras. El dos tercios del líquido intracelular, 40%, un tercio líquido extracelular, de este 5 es intravascular y 15 intersticial o tisular, que va a pertenecer a los tejidos, ¿no? Tisular. Ahora, también, como ya les decía, el género, que ya lo vimos, ¿no? Y la edad. A mayor edad, menos agua, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que un anciano va a tener mucho menos agua que un bebito de, no sé, de 2 meses, por ejemplo. En el caso del embrión, tiene de un 98 a 99% agua, el feto de un 80 a 85% y el recién nacido un 80%, ¿no? Ahora, ¿por qué la mujer tiene más compuestos sólidos? Porque tiene mayor grasa corporal, gracias a lo que es las mamas y la cintura pelviana que tiene un mayor porcentaje que pues, el varón, ¿no? Y bueno, básicamente esta es una variación en la composición del agua o la cantidad de agua según los años, ¿no? Miren, por ejemplo, a los 75, bueno, el agua extracelular y el agua intracelular va a disminuir, ¿no? Es de 35 el intracelular, el agua extracelular es de 20. ¿No? La grasa es de 31, los sólidos celulares es de 10 y el hueso es de 4, ¿no? Ah, vamos netamente con lo que es el hielo. En el caso del hielo, al ser un elemento sólido, va a tener los puentes de hidrógeno más estables. Es por ello que tiene un aspecto más compacto, ¿no? Ahora, en 4 grados cesa la contracción del hielo, ¿no? Eso es cuando bueno, cuando básicamente está empezando a formarse el hielo, el agua, las moléculas de agua, las partículas, se van a contraer, ¿no? Ustedes saben que a 0 grados ya se ha congelado por completo, pero a partir de los 4 grados van a dejar de contraerse y se van a quedar más o menos quietas, ¿no? En esta contracción, la estructura se va a dilatar. ¿Qué implica que se dilate? Que genere mayor volumen y haya una menor densidad. Esta menor densidad pero mayor volumen provoca estos picos de aquí, que pueden ser, o las grietitas que hay en el hielo, ¿no? Ahora, vamos con lo que es el agua, perdón, pero netamente en lo que es el unstirred layer, ¿no? Ahora, esto hace referencia al agua, pero dentro de la membrana celular, dentro de la célula. Si está presente en la membrana celular, está presente en todas las células. Esta tiene la característica de ser no modificable y tiene un grosor que va de 1 a 100 micras. Tenemos dos tipos, tipo A y tipo B. La que nos interesa es la tipo B porque pertenece a superficies biológicas y es heterogénea, ¿no? En cambio, la tipo A es no biológica y es homogénea y se utiliza en lo que son membranas dializantes. Ahora, en lo que concierne al transporte del agua,
Esta se va a transportar mediante canales de iones y canales, bueno, canales para agua y por medio de lo que es la pinocitosis, ¿no? Ahora, canales de iones mediante el radio de hidratación y canales específicos para agua mediante las acuaporinas, ¿no? Vamos a tocar de igual forma cada uno de estos puntos, entonces no se preocupen, ¿ya? Primero vamos a tocar lo que son las acuaporinas. Aquí tenemos un ejemplo, una acuaporina. ¿Quiénes van a ser las encargadas? Son proteínas que están presentes en todos los seres vivos y regulan el paso exclusivo de del agua a través de la membrana celular, de la bicapa lipídica, ¿no? ¿Se acuerdan como les decía que había canales específicos para potasio, para cloro, cuando hablaba del ácido clorhídrico en el estómago, que se formaba en la luz, en la luz, en la zona apical del estómago, ¿no? En la luz del folículo piloso, ¿no? Ya, básicamente, esas acuaporinas son netamente para el agua, ¿no? Ahora, este tamaño tiene de 250 a 300 aminoácidos, al ser proteínas están hechas de aminoácidos, ¿no? Son intrínsecas de la membrana y se organizan en 6 segmentos de estructura alfa hélice, ¿no? Hasta el momento solamente tenemos lo que son 13 tipos de acuaporinas, ¿no? Ahora, asimismo, estas se van a clasificar en acuaporinas clásicas, acuagliceroporinas y superacuaporinas, ¿no? En las acuaporinas clásicas tenemos de la 0 a la 8 y que solo permiten el pasaje de agua. La 6 es permeable a aniones, particularmente al anión nitrato, y la 8 permeable a la urea. ¿No? Aquí hay un error de veo, la 8 es permeable a la urea. Y las acuagliceroporinas, la 7, la 9 y la 10, son permeables al agua, urea y glicerol, por eso está acá gliceroproteínas, ¿no? La 9, asimismo, facilita el flujo de solutos neutros como monocarboxilatos, purinas y pirimidinas, ¿no? Las superacoporinas, que son las 11 y las 12, se llaman así al estar localizadas netamente en lo que es el citoplasma. Ahora, como ven por acá, están presentes en todo lado. En el ojo tenemos la coporina 4, a ver, acá. En el ojo tenemos lo que es la coporina 4, la coporina 0, en el sistema nervioso central la coporina 1, la coporina 4, en el epitelio olfatorio también la 4, en las fibras C tenemos la coporina 1, en el oído interno la coporina 4, en la glándula salival la 5 y la 4, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en los tumores también este. En los tumores tenemos la coporina 5 y la coporina 1, en el músculo esquelético la 4, en el riñón la 7, la 1, adipocito la 7 también. Y así, bueno, así sucesivamente. No es necesario que se aprendan claramente que la coporina 1 está presente en el oído interno y en el ojo, no, no es necesario, pero es netamente para que ustedes lo sepan y lo entiendan, ¿no? Acá tenemos una tabla más específica de las acoporinas, ¿no? Que es más sencilla, más compacta de entender. La coporina 0 en el ojo, en el cristalino, específicamente, ¿no? 0 ustedes lo pueden ver como si fuera un ojito, y entonces cuando ven 0, allá está dentro del cristalino, en el ojo. La coporina 1 básicamente es eritrocitos, cerebro, corazón, riñón. Ujú. Acoporina 2, riñón netamente. Acoporina 3, tracto gastrointestinal, páncreas, hígado, vaso. Acoporina 4, en el cerebro, médula ósea, pulmón y músculo esquelético, como ya lo vimos en el diagrama, ¿no? La acoporina 5 está en la glándula salival y lagrimal, en el tracto gastrointestinal, pulmón, ojo. La 6 forma parte del riñón. La 7 está en espermatozoides, testículos, corazón, tracto gastrointestinal. 8 está en hígado, páncreas, testículo, placenta, útero. 9 tejido adiposo, corazón, colon, leucocitos. 10 en el intestino delgado. 11 en el riñón. Bueno, también 12 en el páncreas y en los ojos. ¿No? Bien. Ahora, esto básicamente es una tablita que expresa los ingresos y egresos
de lo que es el agua, ¿no? Básicamente ustedes me imagino han escuchado hablar que nosotros debemos tomar 2 litros de agua todos los días. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe esta cantidad? ¿Por qué 2 litros? ¿Por qué no solo uno? ¿Por qué no solo puedo vivir con un vasito de agua? ¿No? Es porque en la ingesta de agua, no. Tenemos, bueno, agua libre de 100 mililitros, alimentos 1300 mililitros, agua de oxidación 2000 mililitros, total 2500. Pero en las pérdidas tenemos orina, que es la que se siente, ¿no? Es 1500 mililitros, pero en las pérdidas insensibles tenemos los pulmones, es decir, que pierden 300 mililitros al día, ¿no? Entonces, son pérdidas que nosotros no vamos a sentir, pero que no importa porque sí está sucediendo. Piel, unos 500 mililitros, heces, 2000 mililitros, y en total 2500 mililitros. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, tenemos un ingreso de 2500, debemos perder 2500, ¿no? Lo que ingresa sale. Pero en cambio, si tú tienes una pérdida, miren, tan solo de la orina es 1500, o de los pulmones, piel y heces, tan solo del insensible es 900, perdón, 900, digo, 1000 mililitros, ¿no? Un litro. Imagínense, ya perdimos un litro sin saberlo, ¿no? Y si no tomamos agua, ¿de dónde va a sacar todo lo demás? ¿De dónde dónde va a salir el oxígeno, el ion hidrógeno, ¿no? Entonces, por ello es muy importante tomar agua. Aquí ya llegamos al punto donde ya dejamos el agua, las acoporinas. Vamos a pasar netamente con lo que son los iones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta respecto al agua o a las acoporinas? Ninguno. Listo, listo, chicos, ya. Entonces, como ven, es un tema bastante sencillo, no es nada de leche. Bien, ahora, bueno, vamos con lo que netamente son los iones. ¿Alguien me puede decir cuál es el concepto de un ion? ¿Qué era un ion? ¿Qué se acuerdan que era un ion? Ahora voy a preguntar. No sé. Mm, mm, Yaritza, hola, ¿tú te acuerdas lo que era un ion? Yaritza, ok, no está bien. Jaslyn, ¿tú te acuerdas lo que era un ion? No, a ver, María, ¿tú te acuerdas lo que era un ion? Sí, ¿Qué era un ion? eh, es puede ser una molécula que tiene carga positiva o negativa. Bueno, molécula no, una partícula. Perdón, una partícula, sí. Sí, exacto, una partícula cargada eléctricamente, sí. Pues recuerden que puede ser positivo o negativo. Un ion se puede clasificar en cation o anión, ¿no? Recordemos que el cation es aquel que ha perdido electrones, ¿no? Por eso va a estar representado arriba con el signo más. Y un anión es aquel que tiene el signo negativo, es decir, ha ganado electrones, ¿no? En los iones también vamos a hablar de lo que es su energía de ionización y su radio de ionización, que básicamente la cantidad depende del ion y del elemento, en este caso, pues, de lo que es el sodio, ¿no? Estos iones tienen propiedades. Vamos a tocar la que es la movilidad y la conductibilidad, ¿no? La movilidad hace referencia al porcentaje de atracción, ¿no? O la cantidad que son atraídos por cargas en distintos medios electromagnéticos, ¿no? Por ejemplo, el ion de litio es 4 por 10 a la menos 4, ¿no?
el cloro es 7,91 por 10 a la menos 4, ¿no? En el caso de la conductibilidad, hace referencia a mayor movilidad, mayor conductibilidad. Mientras más se mueva, hay más conductibilidad. Es decir, aquí el que tiene más movilidad sería el oxidrilo, ¿no? Y aquí el que tiene, bueno, en este caso, como que, bueno, aquí el que, perdón, aquí el que tiene mayor movilidad es el ion hidrógeno, 36,2, ¿no? Y aquí el que tiene mayor conductibilidad es de igual forma, el ion hidrógeno, ¿no? Que sería de 349,8, ¿no? Básicamente estos dos van relacionados. Ahora, esta distribución de los iones nos da una gradiente eléctrica, una gradiente de concentración y una gradiente de actividad. La gradiente de concentración y eléctrica se pueden parecer y pueden generar confusión, pero no se preocupen, ahorita vamos a distinguir, ¿no? De concentración, netamente se refiere a la cantidad de iones que están presentes en el medio a estudio, ¿no? La eléctrica es la diferencia de cargas entre dos lados o entre dos compartimientos. Y de actividad hace referencia a, bueno, según su función, la cantidad de actividad que estén teniendo, ¿no? Y va a depender de acuerdo a las interacciones, porque cada ion tiene una función específica. Ahora, de esta gradiente eléctrica se va a generar una diferencia del potencial eléctrico y también de la gradiente de concentración, obviamente. Ahora, gracias a la gradiente de concentración y el movimiento a través de la membrana, ese de acá, de la membrana, esa es la membrana celular, se va a generar un potencial eléctrico, una diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Entre el interior y el exterior de la membrana, al interior negativo, afuera positivo, ¿no? Y esta diferencia que se tiene de negativo y positivo se va a llamar potencial de membrana, ¿no? Que nos va a permitir va a intervenir en lo que es el transporte de iones de un lado a otro en la membrana, ¿no? Justo lo que venimos hablando, el transporte. Hay distintos medios de transporte. Puede ser mediante canales iónicos con proteínas de membranas específicas, como pueden ser las acuaporinas, ¿no? Que solo pasan, no necesitan ATP, solo pasa el agua. Acá tenemos canal de potasio, de sodio, de calcio. No, este de aquí no, este de aquí no. Bueno, es un canal iónico de calcio y de sodio. Y las ATPasas son proteínas de membrana que transportan en contra de la gradiente de concentración. Es decir, que van a necesitar ATP, ¿no? O sea, que gastan lo que es energía, ¿no? En este caso tenemos la que es más tocada, más hablada, lo que es la bomba de sodio-potasio, ¿no? Sodio con ese de salir. Salen 3 sodios, entran 2 potasios. Entonces recuérdense, sodio con S de salir. Y van a salir 3 y van a entrar 2. Ahora, vamos a ver netamente lo que son los tipos de canales iónicos, que ya los vimos acá. Canales iónicos, tipos de canales iónicos. Tenemos los regulados por voltajes, que son muy específicos y depende de la diferencia de cargas que haya a los dos lados de la membrana. ¿Qué quiere decir? Que solamente cuando haya una cierta concentración, una cierta diferencia, van a abrir las puertitas, por así decirlo. Van a permitir el paso de los iones. Regulados por ligando, el ligando es como un neurotransmisor o un nucleótido que se va a incorporar, se va a fusionar con el canal iónico para permitir que éste se abra y el ion pueda ingresar o pueda salir, ¿no? Ahora, aquí básicamente les puse ejemplos de distintos tipos de transporte, ¿no? Por ejemplo, aquí está el que vimos hace un ratito, el que depende de un ligando, ¿no? El que depende de un ligando. Este de aquí sería el de voltaje, por voltaje. Este de aquí sería una ATPasa. Y este de aquí sería un canal iónico netamente que no necesita ATP y que es específico, ¿no? Aquí este es un cuadrito donde vemos lo que son las concentraciones de iones en el plasma, en el medio extracelular y en el intracelular.
Los que más nos interesan es el sodio, potasio y calcio, ¿no? Como ustedes pueden ver en el medio extracelular es 143. Por eso es que el sodio va a salir, porque bueno, en el extracelular hay más sodio, ¿no? Entonces va a salir. En cambio, en el extracelular, en el caso del potasio, es de 3 a 5. Por eso el potasio va a entrar, porque en el intracelular tenemos una concentración de 140 de potasio, ¿no? De ion de potasio. En el caso del calcio, en el plasma tenemos 2,5, en el medio extracelular 1,3 y en el intracelular es ínfimo, es un 0,000001%. Ahora, vamos a hablar un poquito de justo de estos elementos, ¿no? Tenemos primero a la sal, al sodio, perdón, al sodio, uno de los compuestos de la sal, y es el ion con el mayor radio de hidratación. Establece el volumen e interviene en el equilibrio hídrico, ¿no? También lo que genera principalmente una energía natriomotriz que permite el proceso de los nutrientes, bueno, que permite el pase de los nutrientes, por ejemplo. Esta es una pregunta de examen, recuerdo que a mí me la preguntaron sobre cuál de esos elementos, de estos iones, tiene energía natriomotriz, pues el sodio, ¿sí? Como ya les decía, hay mayor concentración en el extracelular y se puede transportar por canales y ATPasas, ¿no? Asimismo, este sodio tiene una importancia mayor, pues interviene en la transmisión de impulsos nerviosos y en la contractibilidad muscular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a permitir el correcto funcionamiento de los músculos y de la sinapsis, en el caso de las neuronas, ¿no? En nuestro sistema nervioso central, en nuestro sistema nervioso en general. Ahora, vamos con el siguiente, que es el potasio. Como ya les decía, hay una mayor abundancia en el intracelular y va a establecerse como un cofactor enzimático, ¿no? Es un catalizador en el metabolismo energético e interviene en la síntesis de glucógeno y proteínas. Asimismo, mantiene un equilibrio osmótico con el sodio. Es por ello que se le relaciona tanto y siempre en su cabeza cuando decimos ATPasa, ATPasa, está en la bomba sodio-potasio, que es la primera bomba que nos lleva a la cabeza, ¿no? Que hay también bomba de calcio, pero siempre nosotros llegamos a lo que es bomba sodio potasio. Ahora, el cloro, el ion cloro, se combina con el sodio en el medio extracelular y con el potasio en el intracelular. Es por ello que yo les decía que era tan importante, ¿no? Y se recarga con el bicarbonato en la membrana del eritrocito, ¿no? Ahora, es importante la producción del ácido clorhídrico, ¿no? ¿Se acuerdan que ya les estaba mencionando, les mencioné cuando hicimos cómo se produce el ácido clorhídrico? Y su transporte es mediante los canales de cloro, que son canales iónicos que no necesitan ATP, ¿no? Es transporte pasivo. Por otro lado tenemos el magnesio, que se distribuye en el tejido óseo un 55%, en el intracelular 44% y en el extracelular y suero sanguíneo un 1%. De este 1%, el 30% se liga a proteínas, ¿no? Se va a juntar con estas proteínas y el resto es la forma ionizada o difusible del ion magnesio, ¿no? No es medible en el suero sanguíneo al ser una cantidad tan ínfima y es un cofactor necesario para las reacciones enzimáticas que nos involucran ATP o adenosin trifosfato, ¿no? El calcio representa el 2% del peso corporal. Está presente en su mayoría con un 99% en tejido óseo. El 1% es calcio difusible, iónico o ligado a ácidos por medio de citratos o fosfatos. Asimismo puede ser calcio no difusible. Dentro del calcio no difusible tenemos el que está ligado a proteínas, ¿no? Entonces, para resumir un poco, el 99% en tejido óseo, el 1% en calcio difusible y no difusible. Dentro del difusible tenemos el iónico ligado a ácidos citratos o fosfatos, al no difusible ligado a proteínas, ¿no? Y el calcio iónico, por último, interviene en los procesos de comunicación intracelular, ¿no? O sea que también es bastante importante y generalmente también se transforma, pues, tiene sus canales iónicos propios del calcio, ¿no?
este es un poco de la bibliografía y antes de pasarles el post-test y cosas así, les voy a hacer algunas preguntas antes de dar por finiquitada la clase. ¿No? A ver, un segundo. Voy a dejar de compartir mientras les comparto el post-test para que cargue. Y asimismo, voy a dejarles que hagan el post-test y al final vamos a resolverlo, porque, bueno, he estado viendo, sí les ha ido bien en su pretest ahora que estoy viendo, pero una que otra preguntita que ha generado conflictos en las respuestas que estoy viendo. ¿No? Entonces, hasta aquí mientras yo estoy viendo todo esto. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Listo, en todo caso, la que va a hacer preguntas voy a hacer yo, en este caso, ¿no? A ver. em, vamos a ver, un segundo. Ya, listo, ahora vamos a hacer preguntas. Ya, una facilita, que les acabo de explicar. En el medio extracelular, ¿qué ion es el más predominante? El sodio. Claro, correcto, porque el sodio es ajá, con ese de salir, exacto, extracelular. Y en el intracelular, ¿Mm? El potasio. correcto. ¿Cuántos sodios salen en la bomba de sodio-potasio? ¿Y cuántos potasios entran? Salen 3, creo, sodios. Ujú, Y entran 2 potasios. correcto, sí. Sí, sí, muy bien, María. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Voltaje por ligando, iones, con su potencial eléctrico. Mm, 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 mm. A ver, vamos a ver. Mm, 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 Ya. Mm, ¿Qué son las acoporinas? La pregunta era, ¿qué son? Sí, ¿qué son? Son canales que regulan el paso del agua. Ya, pero son iones, son moléculas, son Proteínas, creo. proteínas. Ajá, correcto. Son proteínas. ¿Cuántas acoporinas hemos descubierto hasta el momento? 13 tipos. 13 tipos, sí, correcto. A ver, transporte. Ya, ¿por cuáles son los medios de transporte del agua, chicos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bien, el agua, y aprovechando eso, porque nadie dijo, nadie mencionó que no había explicado, no había recalcado lo que es la pinocitosis, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la pinocitosis? Bien, la pinocitosis es un proceso, les voy a poner una imagen, aprovechando.
Mientras, bueno, la pinocitosis es un proceso de endocitosis, ¿no? ¿Qué es la endocitosis en este caso? La endocitosis es, por decirlo de un grosso modo, cuando medios, moléculas van a entrar a lo que es la membrana celular, ¿no? Van a, van a entrar por medio de, bueno, de distintos, hay muchos tipos de endocitosis. En el caso del agua, no nos vamos a centrar netamente en lo que es la pinocitosis, porque es la que nos concierne. A ver, se comparte, se compartió, se compartió. Perfecto, ¿ven? Acá está la endocitosis, puede ser fagocitosis o endocitosis mediante el receptor. Acá lo que nos interesa es la pinocitosis. Va a haber una invaginación de la membrana y se va a formar una vesícula, ¿no? ¿Ven cómo la membrana está como que envuelve al medio, ¿no? Envuelve al medio extracelular y lo va a introducir. No, esto básicamente es la pinocitosis, que por acá, bueno, se va a mover el agua, porque netamente, como ustedes ven, no hay un elemento como tal, sino es simplemente del agua, ¿no? Para recalcar, son canales de iones y canales para agua que serían acuaporinas, ¿no? Tendremos los canales de iones que ya los vimos, las acuaporinas y la pinocitosis, que es un proceso de endocitosis. A ver, ¿cómo dejo de compartir esto? Listo. Ahora, por último, a ver, una última pregunta. ¿Qué es la capilaridad? ¿Qué fuerzas intervienen en lo que es la capilaridad? En la propiedad físico-química del agua, capilaridad. La fuerza de adición y la fuerza de cohesión. Recuerden, para que el agua suba, así como que si estuviera escalando, necesitamos la fuerza de adición y la fuerza de cohesión, ¿sí? Ahora voy a mandarles lo que es el post-test y le vamos a hacer un feedback. Entonces no se salgan de la reunión. Les voy a dar 3 minutos. Ah, no, casi les envío la imagen de la pinocitosis. 3 minutos, hacemos el feedback y ya nos podemos retirar. Disculpe, profesora, me sale que ya no se aceptan más respuestas. Uy, no me digas eso. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, ahora. ¿Funcionó? No funcionó. Sí, ya está, muchas gracias. No hay por qué.
Ya, listo. Voy a pasar a bueno, aquí hay puntos, 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 puntos. Bueno, les puse una que otra pregunta, media complicada, la verdad. Y bueno, una pregunta del, de temas pasados para ver si estaban atentos. Ya, bueno, en fin, la primera pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la estructura del agua? Uno, el agua tiene una estructura lineal con un ángulo de 180 grados entre los átomos de hidrógeno. No, porque como ustedes vieron en esta imagen de aquí. A ver, sí, esto. En esta imagen de acá no es un ángulo lineal, no hay por dónde, es más bien uno piramidal, como ustedes ven, y como ya lo tocamos en las anteriores clases, cuáles son los tipos de ángulo y los tipos de, bueno, los tipos de ángulo y tipos de estructura, ¿se acuerdan? En una lineal, que es técnicamente plana, hay un ángulo de 180 grados, ¿no? Ahora, a ver, ¿qué más dice? El agua tiene una estructura angular con un ángulo aproximadamente de 104,5 grados entre los átomos de hidrógeno. Sí, porque es representativo de este tipo de estructura que ya lo vimos en una clase pasada, ¿no? No es tetraédrica, no. El agua es una molécula planar con un ángulo de 90 grados entre los átomos de hidrógeno, tampoco, no es planar. ¿No? Ahora, ¿cuál es la principal diferencia de concentración de sodio y potasio entre el interior y exterior de la célula? Ya vimos que bueno, el sodio está más concentrado dentro de la célula, no, falso, justo lo vimos. Tanto el sodio como el potasio están igualmente concentrados dentro y fuera de la célula, no. El sodio y el potasio están igualmente conectados fuera de la célula, tampoco, ¿no? La única que queda es esta, el sodio está más concentrado fuera de la célula, sodio con S de salir. ¿No? ¿Cuál es la propiedad del agua que permite que suba por los vasos capilares en las plantas? Capilaridad. Bueno, eso ya estaba regalado. ¿Y qué probabilidad del agua explica por qué el agua se puede disolver en muchas sustancias? La polaridad, justo por aquí la vimos. Que, bueno, no me acuerdo exactamente en qué diapositiva está, pero bueno, básicamente decía que hay una diferencia de polaridades gracias a lo que es el átomo de oxígeno y de hidrógeno, no hay una diferencia, hay un desbalance y eso permite que haya una solubilidad de los distintos compuestos que son hidrofílicos, no los hidrófobos como el aceite, ¿ah? Ellos no se pueden disolver en agua. Sí, básicamente eso sería todo. Y bueno, gracias chicos, ya se pueden retirar. Gracias, hasta luego. Hasta luego, nos vemos la siguiente semana. Suerte en su parcial, por cierto. Igual, la próxima sesión me parece es un repasito de todo, ¿no? Y nos vemos, chicos.